La brisa fría golpeó mi cara cuando salí del taxi agarrando la bolsa de pañales de mi bebé. Mi corazón se aceleró con una mezcla de ansiedad y determinación. Hoy era el día en que confrontaría a Noah, mi esposo, después de un mes de inquietante silencio mientras me acercaba a nuestro hogar compartido. El aroma familiar de las hojas de otoño me trajo una avalancha de recuerdos. Recuerdos de una época más feliz que ahora parecía un sueño lejano. Alcancé el pomo de la puerta, mis manos temblaban ligeramente, la casa estaba en silencio. Demasiado silenciosa, algo se sintió mal, caminé de puntillas hasta nuestro dormitorio. El único lugar al que temía ir, la puerta se abrió con un chirrido y allí estaba la escena que destrozó mi mundo. A través de la habitación como un cuchillo miró hacia arriba con los ojos sin ningún remordimiento, es obvio. ¿No es claro? Me estoy moviendo hacia la mujer a su lado apenas mayor que un estudiante universitario se rió. Sí, sí. Ahora vivimos juntos. Deberías tomar el bebé y dejé que las lágrimas brotaran de mis ojos pero las luché no les daría la satisfacción. No después de todo así es como termina traté de mantener mi voz firme él se encogió de hombros una mirada fría y distante en sus ojos. No es trampa Cla es solo la vida, conoce a Lily, mi nuevo comienzo. Lily sonrió con un brillo triunfante en sus ojos. No, como alguien que gana mucho, a diferencia de ti, vamos a vivir la vida que nunca podrías darle. La ironía le picó. Noah apenas ganaba lo suficiente para cubrir sus propios gastos y mucho menos para mantener a un estilo de vida lujoso, pero no iba a perder el aliento explicándole eso. Respiré profundamente canalizando mi ira y dolor para resolverlo. Te darás cuenta de que un día, cuando salí de esa habitación, el sonido de sus risas me siguió. Pero ya no importaba tenía un hijo para pensar en una vida para reconstruir a Noah y sus delirios ya no eran mi preocupación me senté en mi antiguo dormitorio en la casa de mis padres acunando a mi bebé dormido las paredes adornadas con restos de mi pasado. Sentí ambos reconfortante y sofocante mientras mi bebé respiraba suavemente en mis brazos. Mi mente retrocedió a los días antes de que mi vida se volviera patas arriba. Noah y yo conocimos cuando yo era un próspero diseñador gráfico y él era un barista encantador con amor por la vida. Su espíritu despreocupado era un refrescante contraste con mi mundo estructurado a pesar de la diferencia de edad de 5 años, su búsqueda fue implacable y me encontré cayendo en su encanto. Nuestro romance whirlwind estuvo lleno de fiestas de risas y promesas de un futuro juntos. Aprecié esos momentos sintiendo un sentido de pertenencia. No lo había sabido antes. Pero había señales que elegí ignorar señales de que el amor de Noah por la diversión enmascaraba una inmadurez más profunda cuando me propuso matrimonio estaba eufórica pero también vacilante. Mi hermana Laura, siempre la pragmática, me animó a dar el salto que no estás dando. Cualquier Claire Noah más joven como un buen chico, simplemente hazlo, ella había dicho, así lo hice. Me casé con Noah imaginando una vida llena de amor y sueños compartidos. Pero la realidad era muy diferente poco después de nuestra boda. Noah dejó su trabajo. Quiero ser mío. Jefe, necesito tu apoyo, había dicho con un brillo en los ojos que lo confundí con ambición. Acepté creyendo en su potencial, pero a medida que los meses se convirtieron en un año, los planes de negocios de Noah se convirtieron en nada más que fantasías, permaneció en las sombras del desempleo. Un trabajo a tiempo parcial en un bar que apenas contribuía a nuestras finanzas, luego vino el embarazo. Pensé que sería un punto de inflexión, una razón para que Noah diera un paso al frente, pero su reacción a mi noticia fue todo menos alegre, el vidrio rompiéndose contra la pared. Su negativa a reconocer la realidad fue el principio del fin. Estaba sola navegando por el embarazo mientras Noah se ahogaba en la vida nocturna y las excusas. El olor del perfume de otra mujer en su ropa era una confirmación cruel de mis miedos. Enfrentarlo solo me llevó a negaciones y agresiones. Estaba sola incluso. No podía cambiarlo, pero podía cambiar mi respuesta al caos que trajo a nuestras vidas. Miré a mi bebé un símbolo de mi nuevo comienzo. Estaremos bien, susurré que nos tenemos el uno al otro. Los días después de mi encuentro con Noah fueron una confusión de noches de insomnio y un sinfín de preguntas mientras me sentaba en la sala de mis padres. La realidad de mi situación se hundió en la traición de Noah. No fue solo un error fugaz. Fue una elección deliberada que destrozó a nuestra familia. Mis padres trataron de venir a consolarme, pero sus palabras se sintieron como ecos vacíos en el vasto vacío de mi corazón. Aprecié su apoyo, pero por dentro sentí una tormenta de ira y decepción. Una noche mientras estaba poniendo a dormir a mi bebé, sonó mi teléfono, era Laura,
Su voz estaba llena de preocupación. ¿Cómo estás? Estoy sobreviviendo, Laura, eso es todo. Para sonar más fuerte de lo que sentí, Laura suspiró. Sabes que nunca me gustó Noah, él siempre parecía fuera de lugar. Debí haber dicho algo antes. No es tu culpa, Laura, fui yo quien cayó en sus mentiras, dije, mi voz teñida de amargura. Hubo una pausa. Antes Laura habló de nuevo. Sabes, Claire, tal vez sea hora de vengarse. Sus palabras encendieron algo en mí, una sensación de propósito, tal vez, o la primera chispa de un plan. ¿Qué tienes en mente? Mente, pregunté. Mi interés alcanzó su punto máximo. La voz de Laura ahora era firme. Primero aseguremos la manutención infantil en la pensión alimenticia. Puede que Noah no tenga mucho, pero él te debe a ti y a tu bebé, y luego expongámoslo como mentiroso. Él es su pequeña burbuja con Lily. No durará si ella lo ve como realmente es. Una sonrisa apareció en mi rostro por primera vez en lo que parecieron años. Laura tenía razón. Noah tuvo que aprender que las acciones tienen consecuencias, y yo me aseguraría de que entendiera esa lección durante los próximos días. Laura y elaboré un plan. Reunimos evidencia de la infidelidad de Noah, sus promesas vacías y su inestabilidad financiera. Era hora de que Noah enfrentara la música. Llegó el día de la confrontación. Sentí una mezcla de nervios y determinación cuando entré a la cafetería donde estábamos. Se movió en su asiento. No tengo mucho dinero, sabes que ese no es mi problema. Hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella, pagarás manutención y vamos por los canales legales para asegurarnos de que, dije entregándole los papeles. Laura se había preparado. Él los miró a la cara con una mezcla de shock y enojo. No puedes hacerme esto, Claire. No merezco merezco. Perdiste el derecho a hablar de lo que te mereces cuando nos traicionaste a mí y a nuestro hijo, respondí. Mi voz firme pero llena de emoción. Noah trató de discutir, pero ya terminé de escuchar. Me levanté listo para irme. Esto es solo el comienzo, Noah. Vas a aprender lo que significa enfrentar las consecuencias. Mientras salía de la cafetería sentí una sensación de empoderamiento. El camino por delante sería difícil, pero estaba listo para luchar por mi hijo y por la justicia que merecíamos. En las semanas posteriores a mi confrontación con Noah, puse toda mi energía en los procedimientos legales para el informe de manutención de los hijos y la pensión alimenticia de cada uno. El documento que firmé. Me sentí como un paso lejos de la vida que una vez conocí y un paso hacia algo nuevo, algo mío. Una noche, mientras estaba sentado en la mesa del comedor de mis padres repasando el papeleo, Laura llamó. Su voz era urgente. Claire, tengo noticias. No me va a gustar. Me preparé. ¿De qué se trata? Noah y Lily están planeando irse de la ciudad. Parece que quieren empezar de nuevo en algún lugar nuevo. Ella dijo con un toque de ira en su voz. Sentí una avalancha de emociones. Alivio de la ira. Frustración. Está huyendo de sus responsabilidades otra vez. No podemos dejar que se salga con la suya, Claire. No después de todo lo que te ha hecho pasar, Laura respondió con su tono resuelto. Un plan comenzó a formarse en mi mente. Tengo una idea, pero es arriesgada. Debemos exponerla. Su irresponsabilidad financiera y sus planes de huir. Recopilamos todo en un dossier, un retrato condenatorio de un hombre que había caído lejos de la gracia. Luego hice una llamada que nunca pensé que haría. Me comuniqué con un amigo que trabajaba en los medios locales. Tengo una historia para ti. Se trata de un hombre que traicionó a su familia y está tratando de escapar de su pasado. La historia se publicó 2 días después. Detalla las acciones de Noah, su falta de apoyo a su hijo y sus planes de irse de la ciudad con Lily. La respuesta fue inmediata. Amigos, conocidos e incluso extraños expresaron su indignación y apoyo hacia mí. Noah me llamó el día que la historia se le rompió la voz con una mezcla de ira y desesperación. Claire, ¿cómo pudiste hacer esto? Has arruinado todo lo que hiciste. Eso tú solo, Noah. Solo arrojé luz sobre ello. Respondí, mi voz tranquila pero firme. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo. Dije y colgué. Mientras terminaba la llamada sentí una sensación de liberación. El camino a seguir aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo sentí en control de mi destino. Después de la exposición mi vida se convirtió en un torbellino de problemas legales. Las batallas y el escrutinio público. Los intentos de Noah de huir con Lily fueron frustrados. Pero la lucha por la manutención de los hijos en solo estaba lejos de terminar. Durante este periodo tumultuoso, encontré consuelo en los pequeños momentos con mi hija. Cada risa y golpe fueron un recordatorio de lo que realmente importaba en medio del caos. Mi bebé fue mi ancla, mi razón para seguir luchando. Un día, mientras revisaba otra pila de papeles,
Legal es mi teléfono, sonó. Era Laura. No vas a creer lo que acabo de descubrir. ¿Qué es? Le pregunté cansada pero curiosa. Lily dejó a Noah, se mudó de su lugar. Parece que no pudo soportar la presión y la reacción de la historia. Laura dijo con un toque de satisfacción en su voz. Sentí una extraña mezcla de emociones. Una parte de mí se sintió reivindicada y otra parte sintió una punzada de dolor. Simpatía. Lily, al igual que yo, había sido arrastrada por las mentiras de Noah. Eso no es todo, continuó Laura. Escuché que Noah está luchando financieramente sin los ingresos de Lily, apenas puede llegar a fin de mes. La noticia no me trajo alegría, sino que fue un recordatorio aleccionador de el desastre que Noah había creado. Se creó para mí y para nuestro hijo a medida que pasaban los días. Noah se desesperó cada vez más. Trató de apelar a mis simpatías, llamándome y enviándome mensajes suplicando una reducción en las demandas de manutención de los hijos. Pero yo estaba decidido. Noah, tienes una responsabilidad. A tu hijo no te dejaré ser, que le dije durante una de sus llamadas. Arremetió con su voz amarga. Eres un desalmado. Has arruinado mi vida. No he arruinado tu vida, Noah, simplemente te he abrazado responsable de tus acciones. Es hora de que enfrentes las consecuencias. Se trataba de responsabilidad. El día que recibí el primer pago de manutención infantil marcó un punto de inflexión. Fue una pequeña victoria en una batalla larga y agotadora mientras estaba sentada en el jardín de mis padres viendo jugar a mi hijo. Me di cuenta de cuánto había crecido. La mujer ingenua que una vez amaba a Noah incondicionalmente fue reemplazado por alguien más fuerte, más sabio y más resistente. Había sobrevivido a la tormenta que Noah trajo a mi vida y, a su paso, encontré una nueva fuerza. Estaba listo para reconstruir mi vida no solo por mí sino por el futuro de mi hijo. Los meses posteriores a la decisión del tribunal fueron un momento de reconstrucción para mí con la manutención de los hijos en la pensión alimenticia. Logré conseguir un pequeño apartamento para mi hijo y para mí. Cargado con obligaciones financieras, comenzó a mostrar sus verdaderos colores más que nunca. Sus llamadas se volvieron más frecuentes y más agresivas. Una noche mientras estaba acostando a mi bebé mi teléfono sonó. Era Noah, su voz mezclada con frustración y enojo. Esto no es justo, no puedo darme el lujo de vivir con estos pagos. Reputación. ¿Cómo se supone que voy a encontrar un trabajo decente ahora? Él replicó. Eso fue obra tuya, Noah. Elegiste tus acciones, ahora estás enfrentando las consecuencias, dije con firmeza. Hubo una pausa en la línea y, cuando habló de nuevo, su voz era más fría, más calculadora. Sabes, Claire, he estado pensando que tal vez podamos llegar a un acuerdo. Reducir los pagos y permaneceré fuera de tu vida para siempre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sus palabras fueron una amenaza apenas velada, una moneda de cambio que él no tenía. Encontraré una salida a esto. La llamada terminó, pero sus palabras permanecieron en el aire, una nube oscura sobre mi nueva habilidad. Las siguientes semanas fueron tensas. Los intentos de Noah de negociar fueron implacables, pero me negué a ceder. El bienestar de mi hijo no era negociable. Entonces, un día, recibí una llamada de un conocido en común. Claire, ¿has oído hablar de Noah? No, ¿qué pasa con él? Le pregunté. Un sentimiento de Bowen se está conformando conmigo. HK se va de la ciudad y dice que ha encontrado un trabajo en otro lugar muy lejano. HK está desesperado por empezar de nuevo con ese conocido. Dijo que una parte de mí se sentía aliviada ante la perspectiva de la partida de Noah, pero otra parte temía que su partida pudiera significar más complicaciones para recibir la manutención infantil. Llamé a Laura para compartir mis preocupaciones. Laura y yo trabajamos incansablemente para garantizar que las responsabilidades de Noah se cumplieran. Independientemente de el paradero, fue una batalla que puso a prueba mi paciencia y resolución, pero estaba decidido a seguir adelante mientras miraba a mi hijo jugar una tarde. Una sensación de determinación me llenó. La nuestra por la estabilidad y seguridad de mi hijo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la tensión de las batallas legales en curso con Noah comenzó a pasarme factura, pero en medio del agotamiento, un fuego implacable de determinación me mantuvo adelante. Mi hijo se estaba volviendo ajeno a la agitación y esa inocencia fue por lo que luché todos los días. El día que recibí una llamada de mi abogado me preparé para otra ronda de noticias agotadoras. Sin embargo, lo que dijo me tomó por sorpresa. Quizás quieras sentarte para esto. ¿Qué es? Le pregunté. Una sensación de aprensión se apoderó de mí. Noah ha sido despedido de su nuevo trabajo aparentemente debido a problemas de rendimiento y una actitud negativa. También está luchando por encontrar otro puesto.
El abogado explicó que una parte de mí sintió una punzada de satisfacción al saber que el propio Noah. Las acciones estaban llevando a su caída, pero la preocupación más importante era la manutención de los hijos. ¿Qué significa esto para los pagos que está solicitando para reducir la manutención de los hijos? Alegando dificultades financieras. Necesitamos prepararnos para una audiencia. Mi abogado dijo. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de ira y resolución. La irresponsabilidad de Noah estaba una vez más tratando de alterar la frágil estabilidad que había construido. Para mi hijo y yo estaba decidido a no dejar que Noah eludiera sus obligaciones. No dejes que se salga con la suya. La voz de Laura era firme. No vamos a reunir pruebas de sus hábitos de gasto. Su estilo de vida. Si afirma tener dificultades financieras, necesita demostrarlo. Las siguientes semanas fueron un frenesí de recopilación de pruebas y preparación para la audiencia que profundicé en las redes sociales y los extractos bancarios de Noah, descubriendo un rastro de gastos irresponsables que contradecían sus afirmaciones de dificultades. Llegó el día de la audiencia y me enfrenté a Noah al otro lado de la sala del tribunal. Parecía desaliñado, una sombra del hombre confiado que alguna vez fue como evidencia de sus finanzas. La imprudencia quedó al descubierto para que el tribunal la viera. Razón para reducir la manutención de los hijos que está obligado a proporcionarle a su hijo. La cara de Noah se puso roja de frustración, pero no había nada que pudiera hacer. La decisión del tribunal fue definitiva cuando salí de la sala del tribunal. Me quité un peso de encima. No fue una victoria en el sentido tradicional, pero era justicia, una declaración de que Noah no podía evadir sus responsabilidades en casa mientras veía a mi hijo jugar. Una sensación de paz me envolvió. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero había perseverado. Había hecho frente a Noah y protegí el futuro de mi hijo, y en ese momento supe que sin importar lo que me deparara el futuro, siempre encontraría la fuerza para enfrentarlo de frente. El comportamiento errático y la inestabilidad financiera de Noah continuaron, pero ahora con el respaldo legal tenía una apariencia de control sobre la situación. Un día mientras estaba organizando la sala de juegos de mi hijo, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Respondí vacilante. Hola Claire, soy yo. Noah. Vino la voz teñida con un tono. No pude ubicar exactamente. ¿Qué quieres, Noah? Pregunté preparándome para otra ronda de excusas o súplicas. Estoy llamando para disculparme. Sé que no cambia nada, pero quería que supieras que lamento cómo resultaron las cosas. Dijo su voz casi un susurro. Su disculpa me tomó por sorpresa. El arrepentimiento no cambia las acciones pasadas de Noah. ¿Entiendo? He estado tratando de cambiar las cosas. Sus palabras. Espero por tu bien que sea cierto, pero no cambia nada entre nosotros. Tienes responsabilidades y necesitas cumplirlas. Sé que mantendré los pagos. Le debo tanto a nuestro hijo. Dijo una nota de sinceridad en su voz que no había escuchado en mucho tiempo. Asegúrate de hacerlo, eso es todo lo que pido. Respondí antes de finalizar la llamada. En las siguientes semanas, para mi sorpresa, Noah siguió con sus pagos. No hubo más llamadas, ni más súplicas formándose en mis labios. Siento que finalmente puedo respirar. Laura, como si no estuviera esperando constantemente a que cayera el otro zapato. Ella apretó mi mano. Has recorrido un largo camino, Claire. Deberías estar orgullosa de ti misma. Mientras estábamos sentados allí mirando a mi hijo reír y correr, me di cuenta de cuánto había cambiado. La terrible experiencia con Noah había sido un crisol que me puso a prueba y me templó. Había aprendido a defenderme a mí y a mi hijo, a luchar por lo que era correcto. El camino por delante sin duda tendría sus desafíos, pero me sentí listo para enfrentarlos. Había encontrado mi fuerza y con ella una sensación de paz y esperanza para los meses futuros. Mi vida, pero incluso con esta nueva estabilidad, las cicatrices del pasado persistieron. Una fresca mañana de otoño, mientras tomaba un sorbo de mi café y veía a mi hijo jugar, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostró el número de Noah. Una sensación de aprensión se apoderó de mí cuando respondí. Necesito para hablar contigo. Es importante. La voz de Noah llegó sonando seria. ¿Qué es, Noah? Le pedí a mi guardia que subiera la guardia. Me estoy mudando, muy lejos. Tengo una oferta de trabajo y es una oportunidad de comenzar una nueva. Quería que supieras que él. Asentí a pesar de que él no podía verme bien. Eso es todo lo que pido. Hubo un breve silencio antes de que volviera a hablar. Claire, lo siento por todo. Espero que algún día puedas perdonarme. Cerré los ojos respirando profundamente. He superado el perdón, Noah. Yo solo quiero una vida pacífica para mí y nuestro hijo. La partida de Noah fue el final de un capítulo doloroso y el comienzo de algo nuevo en las siguientes semanas. La
Vida se asentó en una rutina cómoda. Mi trabajo, mi hijo y los momentos tranquilos de alegría que compartimos se convirtieron en mi mundo. La agitación del pasado parecía una tormenta distante que había pasado dejando atrás cielos despejados. Una tarde, mientras yo acomodaba a mi niño en la cama, reflexioné sobre el viaje que habíamos recorrido, sobre el dolor, las batallas y los triunfos. Salí más fuerte, más resiliente y con una comprensión más profunda de mí mismo. Entonces me di cuenta de que mi historia no se trataba solo de venganza o retribución, sino de crecimiento. Se trataba de encontrar mi voz y defender lo que era correcto. Se trataba de construir una vida según mis propios términos, llena de amor y propósito. Cuando apagué las luces y salí de la habitación, sabía que el futuro era brillante, un futuro por el que había luchado.